Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores en Facebook. Un saludo muy especial. Vamos a dar unos minutitos para esperar a que todos nuestros seguidores se conecten. Bienvenidos. Bueno, pues una bienvenida muy especial, un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. El espacio para compartir ha sido previsto desde el área de bienestar de un empresarial. Tenemos un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que estamos dando todo el soporte emocional, afectivo y profesional para pasar esta crisis. Por eso decidimos llamar a este espacio cómo cuidar la salud mental en tiempos de crisis. Mi nombre es Sandra Higuera, yo soy trabajadora social, soy la jefe del área de bienestar y nos acompañan hoy dos de nuestros psicólogos, Andrés Rojas y Luisa Niño. Para nosotros compartir con ustedes este espacio, queremos comenzar contándoles qué es la salud mental, cómo concebimos dentro de este espacio la salud mental. Luisa. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Luisa Niño y primero quiero agradecerles por estar conectados y agradecer el espacio a Uniempresarial para que podamos tratar este tema más importante, tan importante que es el tema de la salud mental. Y lo primero es que entendamos qué es eso del concepto de salud mental. La salud mental es poder tener en equilibrio todo lo que yo pienso, todo lo que siento y todo lo que hago en mis diferentes áreas de ajuste, es decir, mi trabajo, mi estudio, mi relación de pareja, mi familia, mi espiritualidad, mi aspecto económico, que eso logre un equilibrio para que yo tenga esa percepción de bienestar en todas las áreas de mi vida. Ok, Luisa, y a través de un ejemplo les vamos a contar también cómo concebimos esa salud mental. Claro que sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Rojas, es un placer estar en compañía de ustedes el día de hoy. Y bueno, este tema tan importante que nos llama a todos a prestarle mucha atención. Ya entendiendo la definición que nos daba Luisa, es importante que lo entendamos en términos prácticos y queremos ponerles un ejemplo de lo que estamos viviendo día a día en esta situación de cuarentena. Por ejemplo, muchos de ustedes estén cuidando su sueño, tengan una rutina establecida, pero tienen todo en todo este momento esa ansiedad, temor, miedo, tristeza. No vamos a estar completos nunca si no acudimos y si no cuidamos, si no identificamos qué es la salud mental. Es una parte supremamente importante de todo ser humano y debido a esto, pues es importante, como ya lo dije, identificar, cuidarla y sobre todo en estos momentos de crisis, que es donde más nos llama a todos como comunidad a prestarle atención. Ya nos ha dado Andrés
unas razones muy importantes por las cuales cuidar, proteger, cultivar nuestra salud mental, pero tenemos otra serie de razones para compartirles a ustedes y motivarlos a que día a día estén cuidando de esa salud mental. Sí, yo creo que en este momento, y más con todo lo que está pasando, ¿no? Con el COVID-19, con este tema del aislamiento preventivo, de pasar más tiempo, pues todo el tiempo en casa, más tiempo con nuestras familias, adaptarnos a hacer esas actividades que hacíamos afuera, ahora traerlas a casa, es un momento crucial para hablar de la salud mental. ¿Por qué? Porque digamos que en ese momento nuestra vida está cambiando completamente. A lo que estábamos acostumbrados día a día, ese esquema se rompió, ¿sí? Ahora nuestra realidad es muy diferente. Yo hace poco hablaba con una persona que me decía, ahora el problema más grande ni siquiera es el coronavirus o la probabilidad de obtener la enfermedad, sino qué está pasando con mi salud mental y con mi salud emocional, porque nos estamos viendo enfrentados a situaciones que antes no estábamos viviendo. Entonces es una situación totalmente nueva para nosotros y nuestra salud mental se ve interferida por estas nuevas situaciones. Así es. Todos hemos recibido estos tips para cuidarnos en este tiempo de coronavirus, lavar nuestras manos, usar nuestro tapabocas, mantener una distancia. Y digamos que estas son las recomendaciones que nos han dado, pero también es importante prestarle atención a esos cuidados, como nos cuidamos en nuestro estilo de vida, también prestarle atención al cuidado psicológico y emocional. Hay muchos tips, las redes sociales y el noticiero está bombardeado de esto, pero son muy pocos los temas que nos llaman a prestar la atención a la salud mental, y estando en casa es el escenario ideal para también conocernos y empezar a practicar lo que tanto hemos intentado buscar en el transcurso de toda nuestra formación, y ese es equilibrio. Y la vida nos cambió de un día para otro. Estábamos tomando el bus, estábamos yendo a trabajar, estábamos estudiando, asistiendo a reuniones y de un momento para otro todo se cerró, nos quedamos en la casa, bajó el ruido, tuvimos que pasar mucho tiempo con nuestras familias. Fueron muchos cambios al tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos asumir esos cambios? ¿Por qué generamos esa resistencia? Porque nos genera temor, incomodidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí y a qué obedece a que nos cueste hacer tanto esfuerzo para adaptarnos a este nuevo estilo de vida? Hay varios aspectos que influyen en estos problemas de adaptación, y es que somos seres sociales por naturaleza y tenemos hábitos y rutinas. Nosotros somos seres de hábitos. Día a día solemos hacer las mismas actividades. Por ejemplo, entre semana, lo que tú estabas diciendo. Entonces, yo estaba acostumbrado a que en la mañana me levantaba a cierta hora para ir a trabajar o para ir a estudiar. Si tengo hijos, pues que mis hijos vayan a su colegio, ¿verdad? Salir, tomar transporte público, salir con tu auto. Estamos acostumbrados al ruido de la ciudad, al tráfico constante. Luego llegar a nuestros trabajos, a una rutina laboral y académica, digamos que exigía que tú tuvieras más tiempo y que tuvieras como una alta carga y que fuese dispendioso. Y luego estabas acostumbrado a salir con tus amigos, ir a cine, ¿cierto? Nuestra vida era muy diferente, entonces somos seres de hábitos y de rutinas. El fin de semana también estábamos acostumbrados a salir con nuestras familias a un parque, irnos de paseo, ¿verdad? O sea, somos personas que tenemos rutinas y tenemos hábito, y esa es nuestra normalidad y esa es nuestra roca firme, el día a día, lo que siempre pasa, la misma película, y nuestra mente se adapta a esa misma película y tenemos tipos de respuestas adaptados a esa situación. Entonces, ¿por qué es tan difícil adaptarnos a esto? Porque es algo nuevo, porque nunca lo habíamos vivido ni como sociedad ni a nivel personal. Esto rompe todos los esquemas pasados. Entonces, lo que tú decías, o sea, el hecho de no poder salir, ir al mercado, ir a cine,
no poder hasta tener contacto físico con alguien, que es algo que nunca nos imaginamos que fuese a pasar. Entonces, todo esto tan novedoso lo que hace es ponernos en un lugar no explorado. Entonces, donde tenemos que sacar nuevas herramientas, ser creativos, ser resilientes para adaptarnos a esto que está pasando, que nunca hemos vivido. Esas emociones, ese cambio entonces nos está generando una gran cantidad de emociones. Enfrentarnos a esa zona oscura, a esa novedad, a esa innovación que nos toca hacer en nuestras vidas, nos implica, nos expone, o más bien nos aflora unas emociones. Vamos a hablar de esas emociones, pero primero expliquémosles a nuestros seguidores cómo entendemos una emoción. Sí, bueno, respecto a lo que decía Luisa y el tema que nos convoca hoy, el primer paso para poder afrontar toda esta situación y todo lo que deriva de estas situaciones desconocidas es entender las emociones que esto nos genera. Si nosotros logramos entender qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, vamos a poder adquirir muchas herramientas para poder superar no solo esta situación que ya de por sí es bastante complicada, sino en un futuro las vamos a empezar a poder aplicar en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, relaciones personales, en el estudio. Entonces es una explicación muy básica, es un recorderis, de pronto muchos de ustedes ya lo saben, pero vale la pena aclarar porque todo parte de aquí. Hay 5 emociones básicas que son la ira, la tristeza, está la felicidad, el asco y el miedo. Estas 5 emociones básicas las sentimos todos, en algún momento de nuestra vida la hemos experimentado y es importante aclarar aquí que no todos las sentimos de la misma manera. Hay sensaciones físicas, hay pensamientos, hay conductas que difieren de uno de otro por la experiencia que hemos tenido. Entonces es importante que lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos e identificar cómo siento yo una emoción, en qué momento la siento, qué es lo que me dispara esa emoción y de acuerdo a eso ya voy a poder de alguna manera estabilizar lo que estoy sintiendo. Entonces, en la medida de eso, entender que las emociones son parte esencial de nuestra vida y no solo nuestra vida personal, sino desde un momento histórico en la humanidad, siempre la hemos tenido y nos han ayudado a adaptarnos y a sobrevivir a lo que estamos hoy en día. Entonces, partiendo de este punto, son las estrategias que les podemos presentar. Ustedes pueden buscar o que otras personas les digan. Desde este punto va a ser mucho más fácil entender qué está sucediendo con nosotros. Entonces, la tarea es primero saber que todos generamos distintas emociones en distintos momentos, de distintas gamas, que reaccionamos de manera distinta. Segundo, reconocer nuestra emoción y asumirla como algo que es parte natural de la vida. Hay otro componente acá y es entonces si la emoción es natural y si la emoción juega a nuestro favor porque nos protege, en cuál es el momento en que esa emoción se vuelve en nuestra contra, ¿no? ¿En qué momento puedo yo identificar que esa emoción comienza a hacerme daño o a generarme malestar o incluso malestar no solamente psicológico y emocional, sino también a nivel físico? ¿Cuál es esa diferencia? Sí, como decía Andrés y tú bien lo mencionabas, la emoción hace parte de nuestra normalidad y es algo instintivo que se da producto de un estímulo. Yo te pongo un ejemplo y si tú vas pasando la calle y ves que viene un carro, tu emoción instintiva es miedo, ¿sí? Y lo que tú haces es huir. ¿Por qué? Porque la emoción quiere protegerte. El miedo lo que hace es necesitas guardar tu vida. Ahí la emoción es normal. Y digamos que cada emoción tiene un nivel de intensidad. Entonces, claro, si acaba de pasar ese momento, pues yo voy a sentir que mi corazón está palpitando muy rápido, estoy sudando, estoy mucho más alerta de lo que está pasando en mi entorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acabó de pasar algo que puso en riesgo mi vida, ¿sí? En ese momento es normal. Pero cuando van en nuestra contra, cuando yo no tengo el auto al lado mío, cuando han pasado unos días, unas horas y yo sigo sintiendo lo mismo. Yo sigo sintiendo miedo. Cada vez que paso por la calle
pienso que un auto puede atropellarme. Eso con el ejemplo de un auto, pero nos pasa con muchísimas emociones, ¿sí? Hay momentos de tristeza, por ejemplo, cuando uno pasa por un duelo afectivo o por la pérdida de un ser querido, es normal sentir tristeza, ¿sí? Pero cuando juega en nuestra contra, cuando ya ha pasado cierto tiempo y la emoción sigue con el mismo nivel. ¿Y qué pasa? Que nosotros en nuestra cotidianidad nos cuesta mucho estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Nuestra mente adaptativamente ha estado viajando hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que hace tu mente es que guarda muchísima información de eventos que han acontecido e intenta que no vuelvas a repetir algo que te pudo haber generado daño. Entonces, por eso tú piensas mucho en el pasado. Entonces, no debí haber pasado por esa calle, no debo estar con hombres que, digamos, personas que han tenido relaciones de pareja un poco conflictivas, entonces no voy a estar con este tipo de hombres, esa es la manera de protegerme. Decidí que iba a estudiar una carrera, pero tal vez no tomé la decisión evaluando dentro de un bagaje de muchas opciones, sino que decidí el primer programa que me apareció en información y luego tú te diste cuenta que no era tu carrera. Entonces tú lo que haces es que antes de tomar una decisión, lo que hace tu mente es decir como, mira, esto te pasó antes, entonces no vuelvas a cometer los mismos errores, entre comillas. Entonces, claro, mi mente para protegerme está en ese tiempo pasado, de todo lo que no hiciste bien o lo que hiciste bien para repetirlo o no repetirlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces nuestra mente tiene exceso de pasado. Se la pasa haciendo que te sientas culpable, que te recrimines por los errores cometidos, teniendo miedo de no volver a sentir lo mismo. Entonces, ese exceso de pasado lo que hace es generar un poco de tristeza. Ahí es cuando la emoción va en mi contra. ¿Sí? Entonces, ese exceso de pasado en términos tal vez un poco de salud mental con mayor dificultad te puede generar depresión. Es una de las razones de este trastorno afectivo, ¿sí? Pero también, así como hay exceso de pasado, mi mente también se la pasa viajando hacia el futuro. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios a los que me voy a ver enfrentado? Por ejemplo, en esta situación del COVID-19. ¿Sí? Hay personas que tienen trabajo estable, pero hay personas que no tienen trabajo estable. Digamos, nosotros hemos visto en nuestra sociedad, la mayoría tienen trabajos independientes. Entonces, si no salen a trabajar, digamos que sus recursos económicos suelen ser un poco más limitados, entonces mi mente empieza a pensar, bueno, en ese momento tengo ahorros, pero ¿qué va a pasar en 2, en 3 meses? Me voy a quedar sin dinero, no voy a poder pagar el arriendo, no voy a poder pagar los estudios de mi hijo, no voy a poder pagar mi universidad. Entonces tú te empiezas a ir al futuro y de todos los escenarios posibles y lo que te empieza a generar es miedo. Entonces ahí es cuando las emociones juegan en nuestra contra porque tú no te focalizas en el momento presente, sino que te focalizas en el pasado o en lo que probablemente va a pasar en el futuro y ahí se empieza a generar el nivel de emoción que juega en nuestra contra. Entonces ahí es cuando la emoción no es tan normal, porque no está el estímulo al frente, que es que el carro está a punto de golpearte, sino que está real, pero en tu mente. Entonces, dos cosas claves aquí. Uno, reconocer mi emoción y dos, estar en el ahora. Clave en el manejo de emociones y en la salud mental, estar en el ahora, no exceso de pasado, no exceso de futuro, ya más adelante vamos a mirar eso, pero ya comenzamos como a darle a nuestros seguidores unos tips para la protección de esa salud mental. Esas emociones están ahí y cuáles son las ideas que les podemos dar a nuestros estudiantes, a nuestros seguidores, nuestros egresados, las familias que nos acompañan, que tienen ese interés de cuidar no solamente su salud física, sino su salud mental. ¿Qué orientaciones les podemos dar de acciones concretas que nos permitan gestionar de manera sana, de manera adecuada, de manera proactiva esas emociones? Que al abordar esa emoción yo sepa que estoy creciendo como persona y además que estoy acompañando a mi familia también a crecer como persona y a mantener la paz interior, la paz de su hogar y claramente la paz y la tranquilidad en la comunidad, en su país y en el mundo, que es algo que requerimos en este momento con urgencia.
Sí, bueno, tal vez antes de dar todas estas estrategias, como los mencionamos anteriormente, es importante entender cuáles son esas emociones que son las más comunes en toda esta crisis. De las 5 emociones que nombramos anteriormente, creemos que hay 3 que de alguna manera están muy presentes en los hogares, en general, en todo el contexto social, y es una de ellas el miedo. Eh, este miedo es difícil y yo creo que todos lo hemos sentido, unos a mayor, otras a menor escala, incluso aquellas personas que en su forma de ser no suelen sentir miedo también lo han sentido, y es que es importante que entendamos que hay un miedo individual por todas esas, digamos, características puntuales que nos depara el futuro, el exceso, o lo del pasado, como bien lo decía Luisa, sino que también hay un medio colectivo por el constante bombardeo de información en las redes sociales, las cadenas de WhatsApp, los temas familiares, todo el tiempo es coronavirus, la posible crisis, qué va a pasar con mi empleo, con mi estudio, voy a poder pagar el semestre. Entonces, todo este miedo deja de ser individual y empieza a ser un miedo colectivo. Hay una sensación constante de incertidumbre y sobre todo de ansiedad. Entonces es importante que entendamos que este miedo no necesariamente es malo. Y aquí quiero dejar muy claro esto, y es que, como bien lo hemos venido mencionando, estas emociones que sentimos todo el tiempo son adaptativas. Si nosotros no sintiéramos miedo por el COVID-19, por todo esto, la cuarentena, lo que estamos viviendo actualmente, probablemente no estaríamos en nuestra casa, no nos lavaríamos nuestras manos, no cuidaríamos de nuestras familias, de nuestros amigos, porque pues no tendríamos miedo, entonces sería más fácil salir a la calle, pero ese mismo miedo es lo que nos está dando como esos tips, esa supervivencia para que podamos continuar. Entonces, entender de dónde viene el miedo en esta situación, qué es lo que me genera miedo, si el COVID, si es un conjunto de situaciones en mi hogar, es una incertidumbre en mi futuro y mi estabilidad. Desde allí podemos empezar a generar esas estrategias. Por supuesto, hay otras emociones que están involucradas y están correlacionándose. Somos una montaña rusa y puede que haya una emoción constante, pero estamos en un momento tristes, en otro momento sentimos frustración, ira, en otro momento estamos incluso disfrutamos un poco este espacio que tanto anhelábamos de compartir con nuestras familias, entonces estamos felices de estar con ellas, pero luego otra vez esto vuelve a cambiar. Entonces, entender que esta montaña rusa de emociones no es mala, sino que por el contrario, si la sabemos llevar, puede ser beneficiosa para el futuro y pues claramente para sacar este proceso tan difícil adelante. Ujú. Sí, sí, entonces también otra emoción que es importante identificar en toda esta situación que estamos viviendo es la ira, y también es importante que entendamos que vamos a estar mucho más irritables, ¿sí? Eso es fundamental, y lo primero es que comprendamos la situación por la que estamos pasando y seamos empáticos con nosotros mismos. Es normal estar irritables. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos al principio, es una situación totalmente nueva para nosotros, ¿sí? No estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo con nuestras familias, no estábamos acostumbrados a no poder salir, a que en medio de todo tengamos tantas restricciones como las que hay en este momento. Entonces, lo primero es que es normal sentir ira, es normal sentir rabia, es normal estar irritables, es normal sentirnos frustrados, porque yo sé que muchos de nosotros teníamos planes, teníamos proyectos a corto, mediano y largo plazo, y por esta situación que estamos viviendo hoy en día, eso se tiene que aplazar o en algunos casos no se puede realizar. Entonces, viendo estas circunstancias y viendo las diferencias individuales que tiene cada uno, es normal la ira, es normal la rabia, porque teníamos ciertas expectativas, teníamos ciertos proyectos que no pueden ser cubiertos o que no pueden ser satisfechos. Entonces, esta emoción es totalmente válida en este momento, ¿sí? También es necesario entender que así como yo estoy irritado, el otro también
puede tener altos niveles de emoción como ira, tristeza o miedo, que era lo que hablaba Andrés, ¿sí? Entonces hay que ser empático con uno mismo, pero también hay que ser empático con la persona con la que estás viviendo, si estás viviendo con una persona, ¿sí? Entonces, digamos que más allá de manejar esta emoción, que después más adelante no se preocupen que les vamos a dar tips para manejar todas estas emociones de las que estamos hablando ahora, más allá de eso necesitamos que sean comprensivos con lo que está pasando en este momento y que es normal la emoción que estás sintiendo. Hay otra emoción también que está muy presente en muchos de nosotros, que es la tristeza. A veces varían, tú puedes sentir miedo en un momento, luego sientes rabia y luego cuando tienes el bajón, tienes un bajón emocional y sientes tristeza, ¿sí? Pero es una emoción también que está muy presente. ¿Por qué? Por lo que yo les mencionaba, hay metas frustradas, tú invertiste muchos recursos emocionales, físicos, económicos en algo que no va a pasar pronto, ¿sí? Entonces tú sientes tristeza, hay muchos sueños que tienen que estar postergados. Adicionalmente, nosotros somos seres sociales y más a nivel Latinoamérica, nosotros somos muy cálidos y somos muy de estar en cercanía con las personas y debido al COVID-19 pues hay un aislamiento no solamente de quedarte en tus casas, sino que cuando sales a mercar debes mantener ciertos metros de distancia con alguien, no puedes saludar de la mano, no puedes dar pico en la mejilla y aquí nosotros estábamos acostumbrados a dar pico en la mejilla, abrazar, ¿cierto? El contacto físico era muy frecuente en nosotros y ahora este aislamiento y no estar con las personas que quieres pues va a generar sentimientos de tristeza, ¿sí? Hay unas personas que estamos en casa con nuestros familiares y con nuestros seres queridos, pero hay otras personas que no, que puede que tu pareja esté al otro lado de la ciudad y no te has podido ver con ella hace un mes, hace mucho tiempo, ¿sí? O hay otras personas que viven solas y no tienen ni con quién pelear, ¿cierto? Ni siquiera está esa ira ahí porque no tienen con quién desahogarla y tienen pensamientos y sensaciones de soledad y de tristeza. Y es una emoción totalmente válida en esta circunstancia y en estas situaciones. Adicionalmente, considero que esta situación nos ha dado para pensar mucho en el concepto de muerte, en el concepto de enfermedad, y es que a veces no nos ponemos mucho a pensar en qué pasaría si mi familiar llega a morir, ¿sí? Y esta situación en particular ha dado para que las personas piensen en ese concepto de hoy estoy aquí, pero mañana no sé. Entonces, claro, eso también, o sea, es una situación que aún no es real, puede que tus familiares no estén contagiados o puede que sí, ¿cierto? Pero debido a la situación social por la que estamos pasando, sí se generan ese tipo de pensamientos que obviamente van a generar esa emoción en ti, que es tristeza, rabia y miedo. Ok, vamos concluyendo aquí esta primera parte sobre las emociones. Tiene aspectos claves para que tengan en cuenta, porque nos pregunta alguien que nos está viendo, ¿cómo controlar ese miedo? Uno, resumo, reconócelo. Está ahí, es natural y es parte de mí, no tengo que pelear contra él, simplemente lo reconozco y lo asumo. Dos, cuando yo reconozco la emoción, sea miedo, sea ira o las emociones de las cuales les han hablado Andrés y Luisa, la segunda parte es identificar que como yo tengo una emoción, mi mamá la tiene, mi papá la tiene, mi pareja la tiene, mis compañeros de trabajo lo tienen, y en esa medida trabajamos todo el tema de la convivencia, que se ha vuelto algo súper complejo en estos días en que hemos estado encerrados con nuestra familia. Entonces ahí sí ponemos en juego todo el tema de los seres queridos. Queridos, pero bien queridos. Y bien querer a nuestros seres es reconocer que él siente diferente y gestiona diferente su emoción. Porque resulta que cuando yo tengo una emoción, no la reconozco y tampoco reconozco la emoción del otro, la convivencia se va volviendo muy compleja. Entonces se van volviendo como unas marañas de problemas de los cuales claramente no va a ser fácil salir, porque en esta circunstancia no vamos a decir me voy de la casa, chao, no nos podemos ir. Y en ese sentido también tenemos que ser muy astutos para administrar muy bien esas relaciones con la familia. Y con administrar nos queremos referir, y es una invitación muy a la convivencia, a no perder de vista que mi emoción es diferente a la de mi familia y que así como es válida mi emoción, es válida la emoción de mi familia.
Si tenemos eso en mente y lo tenemos presente con cada acción, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y en el compartir de todo el día, vamos a facilitar mucho la convivencia y vamos a hacer más tranquila y más agradable la vida en casa. Entonces aquí la invitación para todos que las queremos ir dando antes de pasar a las preguntas de las personas que nos están viendo, es a ser agentes de paz, a ser agentes de calma, a saber que tenemos una responsabilidad en la salud mental nuestra, de nuestra familia y de nuestra comunidad. Los medios de comunicación nos han bombardeado. Lávese las manos, tenga una zona de desinfección, no abrace. ¿Cómo prevenimos una enfermedad física o fisiológica? Nosotros aquí queremos ser enfáticos en que también hay maneras de prevenir una enfermedad o un conflicto de carácter psicológico. Claro, si a usted le da fiebre, usted tiene un tratamiento para eso. La fiebre lo puede incapacitar, el coronavirus lo puede incapacitar, pero vivir muy en el pasado le genera un conflicto psicológico y la ansiedad también, y eso también es incapacitante, y eso también lo frena a usted en la vida y frena a su familia. De tal manera que aquí la invitación es a que ponderemos y le demos la importancia que se merece y en este momento es absolutamente necesaria para el cuidado de nuestra salud mental. Si su mamá está enferma, usted le prepara una agüita aromática y se la lleva. Si su mamá está estresada, usted está llamado a darle esa agüita aromática simbólica y es a entender que está preocupada o que está estresada o que está molesta. Y lo mismo, Luisa, te quiero pedir que nos cuentes la analogía que haces sobre las emociones y sobre el reconocimiento y la protección de esas emociones con nuestra familia para que podamos comprender la importancia de cuidar al otro en sus emociones y cuidar nuestras emociones. Sí, tú hablas de muchos aspectos muy importantes y es el tema de validar la emoción, ¿no? O sea, la emoción no se deja a un lado, la emoción se escucha y se resuelve de manera funcional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestro hijo o a nuestro sobrino, a nuestro hermano menor, y lo vemos llorando o lo vemos con emociones muy desbordadas, nosotros no lo dejamos a un lado. ¿Nosotros qué hacemos? Lo acogemos, lo arropamos, ¿cierto? Lo protegemos. Y eso mismo hay que hacer con nosotros y con nuestras emociones y ser empáticos por lo que estamos pasando y entender que es normal el pensamiento que estoy teniendo, ¿cierto? Pero yo abrigo la emoción, no la evito, sino que la abrigo, le pongo un nombre primero, luego identifico por qué está allí y luego la resuelvo de manera adaptativa. Ahora bien, tú tocabas un tema muy importante y es el tema de la convivencia y es algo que considero que hay que hablar y tuviste unos tips muy positivos, pero también yo creo que necesitamos tener un equilibrio entre lo que hay que aceptar y lo que hay que comprometernos. Hay una realidad y la realidad es que no podemos salir de casa. La realidad es que las personas con las que estamos viviendo son nuestros compañeros de vivienda, ¿sí? No son nuestros enemigos, son nuestros compañeros. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una actitud correcta, es entender que él no es mi enemigo, él es mi compañero y quien me va a apoyar en esta situación de crisis. Entonces yo debo tratarlo desde el amor, desde la empatía, desde la compasión, ¿cierto? Entender que esa persona también puede estar irritable, también puede tener momentos de tristeza, de miedo, que como lo decía Andrés, todos lo expresamos de manera diferente. Hay unos que ante la tristeza lo que hacen es encerrarse en su habitación. Hay otros que en la tristeza lo que hacen es mostrarlo a los demás llorando, ¿cierto? Hay otros que la rabia los hace hablar un poco más fuertes, ser más duros, ¿sí? Pero todos estamos con las herramientas que tenemos enfrentando la situación que estamos presentando actualmente. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que valorar la compañía del otro, ¿sí? Estamos en tiempos de crisis y las personas con las que estamos conviviendo, como yo lo decía, son nuestro apoyo. Entonces hay que valorar esa compañía. Hay personas que están solas, entonces este es el momento indicado para que aprovechen ese momento y tengan tiempos de introspección y tiempos de autoconocimiento,
también es necesario tener en cuenta la comunicación. La comunicación no es solamente lo que yo digo, es cómo lo digo y qué está mostrando mi cara, porque puede que yo en este momento esté de mal genio y no te grite y no utilice palabras fuertes, pero mi cara está mostrando que no estoy de acuerdo y eso va a generar malestar en el hogar, ¿sí? Que también es importante saber que como todos estamos en casa, todos ensuciamos, ¿cierto? Entonces la casa ya no permanece tan limpia. Entonces ese es uno de los tips que uno ve como básicos, pero sí hay que tener en cuenta y es que como todos estamos en casa, todos ensuciamos, pues también que todos tengamos la oportunidad de colaborar, porque se llama eso una colaboración en sociedad, en comunidad, para mantener este espacio limpio y ordenado. Es necesario que en el hogar hayan responsabilidades establecidas, ¿sí? Y no se vea desde la obligación, te toca hacer esto, sino que cada uno nos metamos el chip de la colaboración. Eso es muy importante. También que entendamos los roles que hay en la familia, que el rol de padre se mantenga como una autoridad, como esa persona que obviamente escucha a sus hijos, pero que en medio de todo tiene ese rol de padre y es la autoridad de su hogar. Eso es muy importante. Los hijos también, ¿cierto? Entonces obedecen las indicaciones que dan sus padres, pero los padres también tienen que estar muy atentos a escuchar las necesidades de sus hijos. Entonces es una relación bidireccional donde todo está basado en la comunicación. También en estos tiempos donde estamos hablando de emociones y tal vez nuestras emociones se disparan y por más de que yo intente ser asertivo y comunicarme de manera adecuada, hay momentos en que uno falla, hay momentos en los que uno hace mala cara, hay momentos en los que uno grita, hay momentos en los que hay un choque y una pequeña discusión. No pasa nada si yo pido disculpas. Pedir disculpas es de sabios y eso va a ayudar mucho en la convivencia en nuestros hogares ahorita con esta situación que estábamos pasando. Tú dijiste algo muy importante y es que yo no puedo salir corriendo y decir, no, me voy, ¿no? En este momento no puedes irte, porque sí o sí tienes que aprender a convivir, ¿sí? Y más allá de porque te toque, siento que es la oportunidad perfecta para valorar a las personas que tenemos al lado, nosotros que las tenemos. Como yo lo comentaba, hay personas que tienen sus familiares muy lejos y valorarían esa compañía. Entonces siento que es el momento ideal para ser conscientes de el aporte de las personas en nuestras vidas. Ok. Em, Andrés. Sí, gracias. Yo quisiera complementar un poco todo esto y es entendiendo que muchas personas también se preguntan cuáles son esas estrategias puntuales que podríamos utilizar. Digamos que lo esencial para crear toda esta empatía y para entender qué es lo que está pasando es hablar. Tenemos que entender y saber de alguna manera que nosotros no somos los únicos que estamos sintiendo lo que sentimos. Muchas veces sentimos que somos los únicos que pensamos que se va a acabar el mundo o pensamos que el desespero, que la familia me tiene irritada o que por el contrario la carga laboral o la carga académica y nos sentimos únicos en este sentimiento. Pero cuando encontramos más personas que comparten aquello que también sentimos nosotros, entendemos que es una situación que es más normal de lo que parece. Entonces es una invitación a hablar con las personas, a perder ese miedo porque también nos han enseñado en una sociedad donde expresarse está mal, donde no es oportuno, donde guarde sus sentimientos, donde los hombres no lloran o las mujeres expresan sentimientos que muchas veces pueden ser exagerados. Y eso es totalmente falso. Tenemos que quitarnos ese pensamiento de la cabeza y empezar a normalizar esos sentimientos. Si el papá, cabeza de familia, tiene ganas de llorar y la familia se burla de él, ¿cuál es la ayuda entonces que está recibiendo? Lo más importante es que nos acojamos todos nosotros. Y ya de los tips, hay muchos tips. Lo más importante es que ustedes identifiquen qué han hecho en el pasado, qué les sirve a ustedes para relajarse y qué pueden hacer sobre todo en clase. Nosotros podríamos decirles que cuando estén estresados, respiren y hagan yoga, pero no todos nos funciona lo mismo porque somos personas que vienen desde experiencia diferente y no nos activamos de la misma manera. Escuchar música, colorear, leer un libro, incluso esta es la oportunidad para descubrir aquello que nos relaja emocionalmente.
Entonces, aprovechar este tiempo y no pensar en que estamos perdiendo. Si a pesar de toda la cuarentena, ustedes de pronto no han leído un libro, no han adquirido un nuevo hobby, probablemente no era cuestión de falta de tiempo, sino de pereza. Entonces es el momento porque estamos en el espacio ideal y sobre todo entender que en mi familia no todos son así. Si a mi mamá o a mi hermana o a mi esposa le gusta bailar, pero a mí no, esa es su forma de distensionarse. Mi forma es jugar un videojuego, por ejemplo. No podemos obligar a todos a que se paren en la sala a bailar. Por el contrario, puede crear un conflicto. Entonces, entender que hay un espacio para la familia, pero también respetar que hay un espacio para mí. Y todos deben estar al son de eso. Entonces, yo creo que es eso, a no burlarse. Y esta es como una reflexión ya para pasar a la ronda de preguntas. Y es que si vemos que alguien tiene miedo, lo que normalmente hacemos es burlarnos y decirnos, usted es un exagerado, usted es un catastrófico, o usted es un explosivo. Pero ¿por qué no nos tomamos el tiempo, ahora que conocemos esta información y que está al alcance de la mano, a invitarlo a que se tranquilice, a que entienda que esto es normal? Y si pues la situación está un poco fuera de control, pues claramente que acuda con un profesional de la salud mental. Es el momento de ser agentes tranquilizadores y es el momento de unirnos como comunidad. Entonces, esa es la familia que necesitábamos y lo que también necesitábamos a muchos niveles. Gracias, Andrés. Clave aquí entonces que nuestros seguidores nos están pidiendo tips. 1, reconocer mi emoción. 2, reconocer que mi emoción es diferente a la emoción de mi compañero. 3, reconocer que yo la gestiono de manera diferente a la de mi compañero. 4, respeto. Las emociones del otro son sagradas. No hay por qué hacer burlas, no hay por qué hacer exageraciones, porque él está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. 4, Andrés, tú nos haces una invitación muy importante y es este es el momento ideal para que usted, como un científico en un laboratorio, comience a explorar qué, usted mismo. ¿Cómo reacciona usted con determinada circunstancia? ¿A usted le va mejor respirando? ¿A usted le va mejor haciendo yoga? ¿A usted le va mejor orando? ¿A usted le va mejor jugando un juego de mesa? ¿A usted le va mejor encerrándose solo en su cuarto? Usted puede en este momento de la vida comenzar a hacer el ejercicio de científico en su propio laboratorio. Ese tiempo que no tuvo antes y esas circunstancias que no tuvo antes porque usted dijo, estoy ocupado, no tengo tiempo, en este momento la vida le está dando un regalo para que usted descubra y comience a explorar ese ser desconocido que es usted. Yo creo que es un gran plus con el que todos vamos a salir de esta cuarentena y de esta experiencia, y es salir reconociendo más a ese ser humano que somos cada uno de nosotros, porque es mucho más fácil convivir con mi familia cuando yo sé cómo reacciono yo y por qué reacciono así y cómo puedo gestionar mi emoción. Entonces, así como los científicos están haciendo allá su experiencia con el coronavirus, nosotros también podemos comenzar en una fase de exploración, de conocer cómo me siento, cómo me reconozco, cómo me identifico, qué me genera determinada circunstancia, cuál es la emoción y cómo puedo gestionarla de la mejor manera. Quiero dar un saludo muy especial a nuestros egresados. Qué rico tenerlos acá, qué rico que nos acompañen. Sí tenemos dispuestos para Ronnie Hernández y otros egresados que nos están acompañando. Les respondo una pregunta que nos hacen y es, ¿cómo podemos desde una empresarial acompañarlos? Los estamos acompañando. Hemos dispuesto un correo electrónico de la oficina de egresados. Le vamos a pedir el favor a nuestro área de comunicaciones, a Richard, a quien agradecemos mucho el apoyo en este en vivo. Richard, un saludo muy especial. Les vamos a publicar a nuestros egresados la pieza de los servicios con el correo electrónico para que ustedes nos escriban y se enteren de cuál es ese acompañamiento que les estamos haciendo a ustedes, a sus familias, porque en este momento el tema es de comunidad. Todos somos una misma comunidad, egresados, estudiantes, familias, colaboradores, todos los que tienen que ver con nosotros. Entonces, bienvenidos y acogemos a nuestros egresados. Nos comenta alguien aquí de nuestros seguidores, quiero contarles que este es el momento en donde se pone a prueba nuestra tolerancia y aprender a leer al otro.
dice, aquí no se trata de mí, se trata de nosotros. Creo que has expresado muy bien la idea de lo que tenemos. Y también nos hablan de que la empatía es algo que he puesto en práctica durante este tiempo. Claro, nos hemos visto casi que obligados a ser empáticos, porque es que en otras circunstancias yo tengo para dónde irme, pero en esta circunstancia no. Entonces, la fuerza de las condiciones en las que estamos nos ha llevado a respirar profundo, a ser más tolerantes, a ser más empáticos, y qué bueno ver que estas crisis son oportunidades de crecimiento tanto individual como familiar, como colectivo. Vamos a salir fortalecidos de esta circunstancia, y haciendo la analogía con los mismos virus y con los mismos coronavirus, cuando un cuerpo, cuando un ente, cuando un sistema se expone a algo que lo daña, entre comillas, ¿cómo sale de esa circunstancia? Pues con defensas para eso. Hagamos la analogía con lo psicológico. Cuando me expongo a estas condiciones tan adversas, lo que va a pasar es que yo voy a generar todos esos recursos en el ejercicio de conocerme, como ya les decía Luisa, les decía Andrés, de conocer a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, que yo decía que los conocía y ahora sí estoy teniendo la experiencia de convivir con ellos. Vamos a salir fortalecidos en este sistema, tanto individual como familiar, como social. Entonces, pues agradecerle a Luis, Andrés, muy orgullosa me siento de trabajar con ustedes, a Uniempresarial, por esta oportunidad de compartir con la comunidad, de compartirles nuestra experiencia como profesionales del área social, a Richard Canchón por su apoyo en este en vivo, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, nuestras familias, estamos allí con ellos, y concluir con varias cosas. Queremos proponerles lo siguiente. Quisiéramos que en este momento ustedes generaran un compromiso, ni siquiera con nosotros, con ustedes mismos. Y el compromiso es el siguiente. 1, no juzgo las emociones de los demás. Y si no juzgo las emociones de los demás, mucho menos las mías. Están allí, las administro, las gestiono, conociéndome y conociendo a los demás. Ese es el primer compromiso o el primer propósito que quisiéramos que nos hiciéramos en este momento. 2, tener la bandera de la paz y de la tranquilidad, ser agentes de tranquilidad al brindar información, agentes de tranquilidad al hablar con mi familia, agentes de tranquilidad al asumir las responsabilidades en mi hogar, en mi trabajo, de tal manera que esa gran ola de estrés que se está dando, nosotros podamos tranquilizarla, que seamos como ese remanso de paz donde nuestra familia o nuestros amigos vienen a refugiarse. Yo veo que siempre está tranquilo y que me puede transmitir cómo estar tranquilo. 3, importantísimo, una recomendación que queremos dejarles, acudir a los profesionales de la salud cuando ustedes observen que estas emociones los están desbordando, que los están metiendo en problemas, que les están generando conflictos que ya desordenan su vida personal, su vida diaria. Es momento de consultar a un profesional de la salud de manera adecuada, de manera preventiva y con el ánimo de cuidar todo lo que nos implica y lo que nos sigue implicando este reto sobre la circunstancia de no saber qué va a pasar. Realmente en este momento estamos llamados a, como lo decía Luisa, vivir en el hoy, en el presente, en el aquí, no hay más. Entonces, llamar o acudir a los profesionales de la salud si sentimos que eso se nos está saliendo de las manos. Y último y muy importante, tener claras 3 opciones que tenemos en la vida. Una son las cosas que están y no puedo cambiar. Luisa lo decía, acepto la circunstancia, no hay otra circunstancia. Estamos en cuarentena, estamos con la economía deprimida, estamos con el dólar arriba. Eso es algo que no podemos cambiar. Sobre eso, el llamado es a aceptar de manera resiliente y de manera paciente. Pero hay unas cosas que sí puedo cambiar. Y en esas cosas que puedo cambiar, puedo gestionar muchas cosas. ¿Qué puedo cambiar? La manera en que yo reacciono cuando mi mamá me habla. ¿Qué puedo cambiar?
las actividades con las que apoyo en mi casa. ¿Qué puedo cambiar? La manera en que le contesto a mi jefe. Hay muchas cosas que son de mi decisión y sobre eso estoy llamado a actuar. Y también tener la sabiduría o el discernimiento para poder diferenciar qué es eso que no puedo cambiar para aceptarlo, pero qué es eso que sí puedo cambiar, porque les aseguro que es muchísimo el trabajo que tenemos, el trabajo individual, el trabajo interno, el trabajo en nuestras propias pensamientos y emociones. Con eso ya tenemos suficiente tarea. Para los que dicen que están muy aburridos en la cuarentena, ahí hay suficiente tarea, hay suficiente por explorar, hay suficiente por aprender de nosotros mismos, de nuestras familias, y hay suficiente por motivarnos para cambiar. Quiero compartirles una pregunta ya para ir cerrando que nos acaban de enviar y nos preguntan cómo tratar a esas personas que aún no se adaptan a ese cambio y asumen que está bien salir. Bueno, yo creo que lo más importante para estar con estas personas es hablarles desde la protección. O sea, yo no te estoy restringiendo la salida porque el gobierno lo dice y ya está, sino yo lo que estoy haciendo es protegiéndote. Entonces, si tú ves un peligro afuera donde tu integridad va a estar en juego, donde tu vida va a estar en juego, tú no sales. Entonces, tal vez una sugerencia que le podemos dar a esta persona que nos está haciendo esa pregunta es que explique, pero desde el punto de vista de la protección, no desde la prohibición, porque hemos aprendido que cuando nos prohíben las cosas más queremos hacerlos dicotómicamente. Pero es desde la protección, o sea, si yo estoy evitando que salgas, no es porque no quiero verte en la calle, no es porque no quiero que hayan multitudes, sino es porque quiero protegerte y quiero que tu salud física esté bien, quiero resguardarte y también que esa persona entienda que cuando se cuida a sí mismo, cuida a los suyos. Entonces está ese sentido de responsabilidad social y de autocuidado. Ok. Bueno, pues fue muy rico compartir con Andrés, con Luisa, compartir con ustedes, nuestros seguidores por Facebook. Qué bueno poder desnudar las almas, compartir la experiencia, retarnos en el aprendizaje, retarnos en esta nueva experiencia de vida. Qué bueno estar pasando por esta oportunidad de crisis de la que claramente vamos a salir fortalecidos. Les dejamos un saludo especial a nuestra comunidad uniempresarial, recordarles que está no solamente el equipo psicosocial, ni solamente bienestar, sino también todos los colaboradores de la universidad trabajando al 300% para que cada uno de nuestros estudiantes, egresados, familias, colaboradores estén bien, con toda la fuerza, la energía, el positivismo y dándonos la mano, no literalmente, sino simbólicamente unos con otros, porque estamos absolutamente convencidos de que esta circunstancia va a sacar lo mejor de nosotros y que cuando regresemos a esa nueva vida, porque no va a ser retomar nuestra vida anterior, a esa nueva vida que tendremos, lo vamos a hacer de mucha mejor manera, siendo mejores seres humanos y siendo obviamente una mejor universidad, más cohesionada y llamada a propender por el desarrollo de nuestro país, dado que somos la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Les dejamos un saludo muy especial. Gracias, Luisa. Gracias, Andrés. Feliz tarde para todos. Chao, chao.